Amado irmão, amada irmã, querido amigo, Amado hermano, querida amada amiga, hermana, querido amigo, querida amiga, llegamos a un tutorial más del alimento diario. Ahora estamos en la nueva serie, estamos disfrutando de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y el tema general de esta serie es Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Nosotros estamos en el libro 1 de esta serie y el título del libro 1 es Cristo, el centro de la obra de Dios. Llegamos a la semana 4. El título es Acciones de gracia y la oración del apóstol. Me gustaría leer los versículos que son referentes a esta semana del alimento diario. Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 12. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido por Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Muy precioso el texto bíblico. Desde el día lunes hasta el miércoles nosotros vemos la estructura de la vida cristiana. Entonces el día lunes nosotros tenemos la fe, tenemos el miércoles, el martes, el amor y el miércoles la esperanza. Estos tres ítems mencionados por el apóstol Pablo, ellos componen la estructura de la vida cristiana o de la vida de la iglesia. Y yo voy a hacer un resumen de cada uno de estos ítems para que podamos avanzar. Entonces la fe es la puerta de acceso al plano espiritual, a la dimensión de Dios. Por medio de la fe nosotros tenemos acceso a Dios y a todas sus riquezas. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos la fe? Cuando nosotros creemos en la palabra, allí esa fe es colocada dentro de nosotros. Por medio de la fe tenemos acceso a toda bendiciones espirituales y no debemos conformarnos en tener la fe. Para vivir debemos llevar la palabra a otros, porque la fe viene por el oír la palabra. Así como Jesús debemos compadecernos de las personas. En Mateos capítulo 9, versículo 35-36, nos dice que Jesús, recorriendo las ciudades, él oraba por las personas y se compadecía de ellas, porque ellas estaban como ovejas exhaustas y afligidas, como ovejas sin pastor. Entonces el Señor se compadecía de las multitudes.
nosotros debemos tener este mismo sentimiento dentro de nosotros. Entonces, gracias a Dios, necesitamos llevar la fe a las personas para que ellas puedan hacer esta transferencia de una esfera terrenal y entrar en otra esfera, en la dimensión de Dios, para que ellas también tengan acceso a Dios y todas sus riquezas. El amor es para con todas las personas. Entonces, la fe es para con Dios y el amor es para con las personas, para con los hermanos. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a ver este texto en la epístola, una de las epístolas de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 nos dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces aquí nosotros podemos ver que el amor significa Dios como dador. En verdad, el amor es el mismo Dios. Dios es el dador. Entonces Dios es amor. Él nos amó. Todo lo que nosotros tenemos hoy, lo que disfrutamos en este universo, todo esto es dado por Dios a nosotros como una donación. El sol, la lluvia, el oxígeno para que usted respire, los alimentos. Entonces, usted y nosotros hemos sido agraciados por Dios con tantas cosas, porque Dios es amor. Y esta característica, esta esencia de Él, hace de Él un dador. Él se entrega por nosotros. Entonces, la mayor donación de Dios fue que Él envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, gracias a Dios, nosotros tuvimos nuestros pecados, fuimos redimidos por nuestros pecados, purificados, limpios, porque el Hijo fue entregado por nosotros. Él murió en lugar nuestro. Entonces su muerte era para nosotros y Él murió en nuestro lugar sustituyéndonos. Y Él bebió el cáliz de la ira de maldición para que nosotros tengamos acceso hoy al cáliz de la bendición. Y por la muerte del Señor nos liberó del pecado. Y el amor no se limita ahí. El versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. No solamente para ser purificados de nuestros pecados, sino para que nosotros tuviésemos un vivir, y no un vivir basado en nuestro esfuerzo humano, esfuerzo natural, amar con nuestra fuerza, con nuestra capacidad, sino que nosotros debemos vivir por medio de Él. Él quiere expresarse en nosotros como el amor. Entonces, este amor es genuino, este amor no es a cambio, este amor es una donación, una entrega, así como la madre hace con relación al hijo, siempre entregándose, desde la concepción hasta el nacimiento, y después criar al hijo. La vida de una madre es una vida de constante entrega. Y nosotros debemos también ser así, entregarnos por las personas. ¿Cómo nosotros nos entregamos por las personas? Predicando el Evangelio a ellas, llevándoles la palabra a ellas. Y versículo 11, Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, amor es Dios. Repitiendo, es donación, entrega. Dios nos da todo, pero la mayor donación fue darnos su Hijo para morir en nuestro lugar. No solo para perdonar nuestros pecados, sino para vivir por medio de Él. De ahí viene también nuestra capacidad de amar a las personas y entregarnos por las personas. Y ahí nosotros tenemos el tercer ítem, que es la esperanza. Nuestra esperanza es la segunda venida de Cristo. La esperanza, Cristo nosotros. Más adelante en Colosenses 1:27 dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza es aquello que nos mantiene motivados, nos hace perseverar
aún en las situaciones de tribulación, de dificultades, de sufrimientos. Y también nos lleva a predicar el Evangelio en nuestro día a día para llevar también esperanza a las personas. Gracias a Dios por esta estructura de la vida cristiana, de la vida de la iglesia. Del jueves al sábado nosotros tenemos una porción muy preciosa en esta semana que trata de la palabra profética. La importancia de la palabra profética. Nosotros debemos valorar la palabra profética. Hoy nosotros somos como la iglesia en Filadelfia, que era una iglesia registrada en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. Allí nosotros vemos que aquella iglesia, la carta dirigida a esa iglesia, aquella iglesia tenía poca fuerza, pero ella tenía dos cosas importantes. Ella guardaba el nombre del Señor, ella no negaba el nombre del Señor y ella también guardaba la palabra. Hoy nosotros debemos ser como la iglesia en Filadelfia, valorar la palabra. Este es un legado que el Señor nos dejó a nosotros. No solo la palabra dada en el pasado, sino la palabra actual que Dios ha hablado a nosotros. Debemos sumergirnos en esta palabra y cuando nosotros nos sumergimos en la palabra, nosotros experimentamos milagros en nuestras vidas, experimentamos cosas sobrenaturales. Eso es lo que los hermanos que están en el campo, nosotros mismos que vamos al campo a predicar el Evangelio, entregar el Evangelio a las personas, abordándolas, usando aquella frase maravillosa, ¿puedo orar por usted? Entonces nosotros estamos allí abordando a las personas y de repente las cosas no fluyen, algunas personas hablan no y no está fluyendo, ahí nosotros tomamos la palabra que el Señor nos dio, una palabra fresca de esa semana, sumergimos en ella y ahí las cosas sobrenaturales comienzan a suceder y los milagros comienzan a suceder. Debemos practicar la palabra. El Señor nos dio herramientas para que esta palabra pueda ser colocadas en prácticas, aplicada en nuestro vivir diario. El colportaje, por ejemplo, es una práctica saludable, abordando a las personas, orando con ellas, orando por ellas, llevando la palabra en forma impresa, colocando en sus manos, usando el puedo orar por usted. Está alabanza joven, la fábrica de vencedores comenzó con los jóvenes, hoy incluyó a todos los hermanos y hermanas están participando de la fábrica de vencedores. Son momentos que nosotros salimos de una forma con mucho impacto, predicando el Evangelio en todas partes. Nosotros también tenemos nuestros adolescentes, nuestros niños, preadolescentes y adolescentes también. Nosotros tenemos la fábrica de vencedores Kit y ahí nosotros también tenemos a las hermanas practicando, las mujeres conectadas, los hombres practicando, los hombres de oración. Tenemos el Expolibro, tenemos el Bucafé, tenemos el CEPEP, que es un lugar que produce colportor, es un lugar maravilloso. Entonces nosotros tenemos varias herramientas maravillosas que el Señor nos ha dado. Y la inmersión en la palabra nosotros podemos usar en todas ellas, inclusive en las reuniones de la iglesia, los servicios en la iglesia, en nuestro día a día. Nosotros podemos sumergirnos en la palabra profética. ¿Por qué la palabra es tan importante? Y en Génesis nosotros vemos que cuando Dios creó al hombre, Él colocó al hombre en el jardín del Edén y colocó al hombre el principal árbol del jardín, el árbol de la vida. Y también había otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que le dijo al hombre, de este árbol no debe comer el fruto de este árbol, porque el día que usted coma, usted morirá. Y el hombre fue engañado por Satanás, representado por la serpiente, y tomó del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En aquel momento hubo una desconexión del hombre con Dios. Entonces, ¿qué sucedió con esta desconexión? Dios es la verdad, es la única verdad en el universo, Él es la realidad. Entonces el hombre perdió la conexión con la verdad y allí su vida se tornó vacía, se tornó vanidad y allí muchas cosas entraron
Cuando quedó este vacío, Satanás colocó muchas cosas en el hombre. Allí entró la mentira, el engaño, falsedad, entró la corrupción, entró tinieblas, la muerte, pecado, impiedades, rebeldía, injusticia, impurezas. Todo esto pasó a ser parte de la naturaleza humana. Entonces, ¿qué necesitamos hacer hoy? Necesitamos apreciar la palabra de tal manera, tal punto, que nosotros debemos tomar esta palabra y llevarla a las personas. No, aparte de nosotros disfrutar y reconectarnos con Dios, recibiéndola como verdad y realidad de nuestra vida, nosotros también tenemos que llevar esta palabra para reconectar a las personas con Dios. Entonces, la palabra profética, ella hace este papel, tiene este papel. Entonces, esta palabra es la palabra, como nosotros vimos en Colosenses capítulo 1, la palabra de verdad del Evangelio. Esta palabra es como un vehículo, es un transporte, y ella lleva las riquezas de Dios, ella lleva la verdad, ella lleva la gracia, ella lleva amor, ella lleva luz para las personas. Y da oportunidad que las personas vivan también en otra dimensión. Esto es muy importante, nosotros tener este desafío hoy. Aparte de valorar la palabra, sumergir en la palabra, vivir por medio de la palabra, disfrutar de Dios como nuestra realidad, como todo para nosotros, nosotros debemos llevar también a personas. Ahí, Eclesiastés capítulo 2, nosotros vemos que el hermano habló que Salomón habló que el hombre vive en vanidad, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Usted ve en el capítulo 3 de Eclesiastés, y ahí tenemos que tener compasión de las personas, no dejar que las personas vivan más en esta condición. Colosenses capítulo 1, vamos a ver, nosotros ya leímos todos estos versículos, pero vale la pena nosotros ver nuevamente el versículo 5 y 6, porque son versículos llaves que abren el libro de Colosenses para nosotros. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, aquí nosotros tenemos la palabra de verdad del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es importante nosotros ver aquí, entendisteis la gracia de Dios en verdad. Esta palabra entender en griego es epignosko. Epi es profundo, pleno. Gnosko es conocimiento, entonces el conocimiento profundo, pleno, no teórico. Nosotros tenemos que tener este conocimiento de la gracia que viene a nosotros por medio de la palabra, por medio de la verdad. Entonces nosotros necesitamos disfrutar de la palabra en ese nivel. Y ahí nosotros vemos que muchas personas están distraídas creyendo que esta palabra que nosotros hablamos, la palabra profética, es exagerada, quedamos enfatizando la palabra profética y que debemos dar más atención a las Biblias. Pero hay muchas personas que tienen la Biblia en sus manos, están llenas de problemas, de conflictos. Aún cristianos que tienen la Biblia, que conocen la Biblia, ellos también han ido en contra de sus propias vidas. Nosotros hemos abordado personas en el campo y varias personas que tienen la Biblia y la conocen están enfrentando grandes dificultades. Entonces la palabra profética tiene el poder de libertar a las personas porque ella trae algo fresco de Dios, trae novedad todo el tiempo a nosotros. Entonces recuerdan aquel pasaje de los discípulos en camino de Emaús, después de la muerte del Señor Jesús, que Él fue sepultado. Entonces ellos fueron conversando sobre Jesús, Lucas 24, y ahí el Señor estuvo al lado de ellos y les apareció y comenzó allí a conversar con ellos, y ahí ellos no le reconocieron al Señor, pero después ellos percibieron que era el Señor, y uno dijo al otro:
no nos ardía el corazón cuando Él hablaba con nosotros. Entonces, esta palabra es más que una palabra doctrinaria, teórica, es el mismo Señor, la presencia del Señor con nosotros, que hace la diferencia. También nosotros tenemos el pasaje de Hechos 8, Felipe y Eunuco leía el pasaje de la Biblia pero no entendía, y Felipe ayudó, le explicó la palabra. Entonces es importante que nosotros tenemos la palabra profética que nos ayuda a entender la voluntad de Dios, a conocer la voluntad de Dios. Entonces Felipe ayudó al eunuco y el mismo Señor Jesús ayudó a los discípulos. El Señor dijo así en Juan 5, 39, 40, examinad las Escrituras porque creéis que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para tener vida. Entonces el Señor estaba preocupado con algo más profundo. El Señor quiere que nos aproximemos a Él, y la palabra profética hace este papel. Ella nos trae esta riqueza, solo para que ustedes tengan estas riquezas. Juan capítulo 3, versículo 16. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo primogénito para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga la vida eterna. Y usted lee esta porción de la palabra sin revelación, usted ve un versículo como cualquier otro. Pero cuando usted percibe, ve la palabra profética que nos muestra que el amor es Dios mismo. Dios amó, que dio. Él es dador, donador. Entonces nosotros necesitamos entrar en la palabra en ese nivel. Nosotros tenemos que agradecer a Dios por la palabra profética que ha sido dispensado a nosotros por medio de sus siervos. En cada época Dios usa uno de sus siervos para hablar a su pueblo. Después que comenzó los discípulos predicando el evangelio para producir la iglesia, el Señor comenzó a usar a Pedro grandemente. Él fue usado por Dios. Después de Pedro, que alcanzó a los judíos con la palabra, Pedro fue llevado a la casa de Cornelio para alcanzar a los gentiles. Y después el Señor levantó al apóstol Pablo, y también se reveló a Pablo, le dio visiones. Y Pablo entonces pudo ayudar mucho. Hasta hoy nosotros disfrutamos los escritos de Pedro y Pablo. Y después tenemos Juan. Después de él, el Señor fue usando personas. Nosotros vemos que al final del primer siglo sucedió que la iglesia quedó sin la palabra profética. Entonces algunas personas quisieron preservar lo que había sido dicho por los primeros apóstoles, pero eso no fue suficiente. Entonces, sin el hablar profético, el pueblo de Dios queda sin dirección y el pueblo se corrompe. Entonces, gracias a Dios que el Señor hoy está usando a su siervo. Recientemente usó a nuestro querido hermano Don Yulán para traernos la palabra fresca de la dirección del Espíritu, palabra de revelación, palabra que nos trae a nosotros el aspecto práctico de ella, que nos quita de la inercia. Y nuestro hermano descansó en el 2017, descansó en el Señor, pero el Señor levantó al hermano Pedro Don, y hoy nosotros tenemos a esta persona ayudándonos hoy con la palabra profética. Gracias a Dios. Debemos nosotros rumear la palabra. No es cuestión de hombres, sino que son personas que tienen la comisión de Dios, y Dios usa a su siervo para poder dar la dirección a las iglesias. Debemos agradecer a Dios porque porque no ha faltado la palabra profética. Aleluya. También por el Instituto Vida para Todos. Hace con que la palabra alcance toda la tierra, en varios idiomas, que tenemos que agradecer al Señor que nos sirven, haciendo que esto llegue hasta nosotros. Y concluyendo esta semana, tenemos el principio de los vasos comunicantes. Los vasos comunicantes, vemos una figura muy interesante. Vemos primero representando a Dios y después el otro tubo representando al hombre. Y en medio nosotros tenemos una conexión. La conexión allí es la palabra, que es un canal conector. Aquí es Cristo y la palabra. Y nosotros necesitamos que es un vehículo para llevar la gracia y la realidad hasta el hombre. Entonces,
todo lo que hay en Dios, todo lo que Dios es, todo lo que Él tiene, Él es transmitido al hombre para que el hombre también tenga todas las riquezas de Dios en sí. Entonces, este principio de los vasos comunicantes es muy precioso. ¿Y cómo nosotros podemos recibir todo lo que Dios es? Entonces nosotros tenemos que usar la fe. Nosotros tenemos allí otra figura que es el cuerpo humano con el espíritu humano, y allí el espíritu del hombre que tiene tres partes: comunión, intuición y conciencia. Entonces, el primer contacto nuestro con Dios es por medio de la comunión, que es una parte de nuestro espíritu. Nosotros recibimos después de Dios una intuición, y de allí nosotros tenemos la conciencia. Y por medio de la conciencia nosotros podemos hacer con que esta vida de Dios que nosotros recibimos en el espíritu pueda llegar a nuestra mente. Entonces ella se comunica con la mente, pasa por la emoción y llega a la voluntad. ¿Y cómo ella va a llegar a nuestra mente? Estas riquezas de Dios nosotros necesitamos. En Romanos 10:12 dice que tenemos que tener una mente renovada. En Romanos 8:6 habla que debemos tener una mente inclinada al Espíritu. Entonces, cuando nosotros inclinamos nuestra mente al Espíritu, nosotros tenemos vida y paz. Y ahí produce una reacción, una voluntad de hacer las cosas en armonía con la voluntad de Dios, en acuerdo con la voluntad de Dios, en sintonía con la voluntad de Dios. Allí nuestro cuerpo va y obedece. En verdad, nuestro cuerpo aún está limitado, sufrimos mucho, pero un día esta vida que entró en nuestro espíritu está expandiéndose a nuestra alma. Un día va hasta llegar a nuestro cuerpo, y nosotros vamos a tener nuestro cuerpo transfigurado en la venida del Señor. Entonces, gracias a Dios, vale la pena, el apóstol Pablo, dar gracias, acciones de gracia, y también orar por los hermanos de la iglesia en Colosas. A pesar de Pablo no haber tenido contacto directo con esta iglesia, haberla producido, pero Epafras era uno con la palabra profética dispensada por el apóstol Pablo. Entonces, Epafras, él engendró la iglesia en Colosas, y esta iglesia era totalmente una con una dirección del Espíritu por medio del apóstol. El apóstol estaba muy alegre, muy satisfecho por estas palabras iniciales aquí para la iglesia en Colosas. Que Dios bendiga a usted. Dios también pueda mirar a usted siempre y darle gracias en su vida. Y nosotros queremos, todas las personas miren a usted y agradezcan a Dios por usted y sigan orando por usted. Que nosotros podamos orar unos por los otros y avanzar en esta vida maravillosa hasta la venida del Señor. Pero no vamos a conformarnos con esto. Vamos a llevar la palabra a las personas. Vamos a llevar esta palabra por medio del Evangelio, el llevar este vehículo, este transporte para otras personas que también ganen la fe, y para que ellas puedan vivir en otra dimensión, salir de la prisión, del cautiverio de este mundo, de la vanidad, de las cosas vacías, y entrar en la realidad. Jesús es el Señor.